8 de la mañana, 43 minutos. A esta hora hacemos contacto con Jorge Rojas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Rojas, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero comenzar preguntándole por lo reciente, su renuncia, el abandono del gabinete, su renuncia irrevocable. Cuéntenos, por favor, ahondemos en esa razón que lo llevó a tomar esa decisión, doctor Rojas. Bueno, cuando uno es funcionario público y responde a un interés nacional y a unas convicciones, uno siempre tiene que llevar debajo del brazo su renuncia. Y después de los acontecimientos que ocurrieron en las últimas horas, pues yo le presenté al presidente de la República la renuncia, le anuncié desde muy temprano y a las 7 de la noche, en medio del Consejo de Ministros, yo presenté esa renuncia porque consideré que mi tiempo en el DAPRE, que fue muy breve, de 6 días, había terminado y presenté la renuncia. Director, ¿quién fue el de la idea de realizar un Consejo de Ministros por televisión abierta y cómo se concreta esta idea? Entiendo que se estaba planteando para hacerlo dentro de unas semanas, pero el presidente toma la decisión de hacerlo de forma inmediata y sorpresiva con algunos ministros. No, Andrés, el Consejo de Ministros estaba previsto porque habíamos decidido convocar por lo menos 3 o 4 consejos de ministros para evacuar los decretos legislativos de la Convención Interior. De hecho, ya habíamos realizado uno en Bogotá, otro en Ocaña, y este que se hacía en Bogotá era para ese efecto. Sin embargo, por decisión del presidente, decidimos incluir un componente del Consejo de Ministros que era una especie de diálogo alrededor de los resultados del gobierno sobre la base de una información que tenía el presidente para preguntarle a los ministros en qué iba la ejecución del plan de desarrollo. Y el presidente pidió que se transmitiera ese Consejo de Ministros por televisión en un acto de transparencia, quiero decir, un acto de audaz que permitiera que el país conociera cómo está el gobierno, pero finalmente el Consejo de Ministros, de manera lamentable, derivó en otra discusión que no era la que estaba prevista, pero el país pudo ver por decisión del presidente cómo estamos, nuestras dificultades, nuestras diferencias y lo que se necesita en parte para poder superar esas dificultades, pero también para mostrar los aciertos que tiene el gobierno. Jorge, ¿en qué términos quedó la relación con el presidente Gustavo Petro? Y segundo, ¿es conveniente seguir transmitiendo de manera pública los consejos de ministros después de lo que ha ocurrido hace apenas unas horas? La relación con el presidente es la misma relación que hemos sostenido en los últimos 35 años. Yo ayer hablé con el presidente, revisamos lo que había pasado y acordamos que él aceptaba mi renuncia irrevocable y encargaba de la dirección del DAPRE a una funcionaria, como en efecto ocurrió la noche anterior. Así que el presidente, en su gran liderazgo y su gran capacidad, sabrá reconducir el gobierno, el DAPRE, en las nuevas circunstancias. Y yo sí creo que la idea del presidente que se transmitan los consejos de ministros, algunos consejos de ministros, es buena. Nunca antes un presidente había decidido abrir al público, como lo hizo el presidente Petro, ese Consejo de Ministros. Creo que hay que prepararlo muy bien. Yo quisiera que esos consejos de ministros le hablaran a la ciudadanía de cómo va el gobierno en temas como defensa y seguridad, que tanto clama la nación, en temas de hacienda y en temas de economía, en temas de relaciones internacionales y en temas de derechos sociales, porque si lo logramos hacer bien hecho, el país va a saber hasta dónde hemos avanzado, el país va a saber qué es lo que no hemos hecho, pero el país puede saber qué es lo que podemos hacer en estos meses de gobierno que faltan. Entonces es un acto de transparencia, de democracia y de comunicación política que puede innovar mucho nuestras anquilosadas instituciones democráticas cuando se trata de compartir la información con la opinión pública. Sí, director, yo tengo 2 inquietudes. Yo lo escuché decir que usted no cree en el petrismo o que el petrismo exista como línea política. Y lo segundo es, usted tal vez, ¿por qué éticamente no podía seguir en el actual gobierno como lo está planteando?
Los procesos sociales, como los procesos políticos, no giran necesariamente alrededor de una persona. Eso lo hemos hablado incluso con el presidente Petro, que creo que comparte esa idea, porque esos modelos de caudillismo de viejas izquierdas o viejos caudillismos de derecha, eso no le hacen bien a las sociedades ni a los países. Yo sí creo en los liderazgos colectivos y en los liderazgos de personas como el presidente de la República, Gustavo Petro, que ha sabido interpretar la necesidad de cambio que tiene el país. Entonces yo prefiero, yo no es que no crea o sí crea en el petrismo, yo creo en un proyecto político colectivo, que es lo que necesitamos desde cualquier orilla ideológica para sacar adelante el país. Y la otra pregunta ya la olvidé. El gobierno. Perdón, se fue la... Sí, doctor Rojas, ¿y usted sigue creyendo en el proyecto del presidente Gustavo Petro? Por supuesto. Este es un proyecto de cambio que le da una nueva visión al país. Por primera vez en 200 años hay una nueva visión de Estado, de sociedad y de democracia. Y eso es muy importante, el país no puede volver atrás. Yo creo en este proyecto político, creo que debemos aceptar, reconocer y superar autocríticamente lo que no se ha hecho bien, pero tenemos que potenciar esa visión de país para que Colombia siga avanzando. Necesitamos unidad dentro del gobierno alrededor del presidente, pero necesitamos también unidad del país alrededor de Colombia, porque estamos enfrentando muchos retos en el escenario internacional y necesitamos mucha comunicación y movilización con los sectores populares y sociales que votaron o no por el gobierno, pero que esperan resultados del gobierno. Jorge, usted habla de unidad en el gobierno y precisamente tenemos que preguntarle, ¿qué pasa con Laura Sarabia? ¿Qué pasa con Armando Benedetti? Ellos fueron factor de división públicamente en ese Consejo de Ministros, factor de división en el gobierno. Eso no fue un secreto. ¿Qué debe pasar con ellos? ¿En qué están las cosas? Por suerte, el gobierno refleja lo que somos como sociedad, una sociedad diversa que piensa distinto. Y eso quedó evidenciado en el Consejo de Ministros, y hay opiniones de un lado y hay opiniones del otro, pero hay un jefe de Estado que toma las decisiones y las decisiones del presidente se cumplen y se acatan. El gobierno ha nombrado sus ministros, el gobierno ha nombrado sus directores, el gobierno lanza su línea política y es obligación de todos los funcionarios cumplirla y acatarla. En los casos específicos que usted menciona, yo debo decir que yo pude conocer a la señora canciller Laura Sarabia el 26 de enero, cuando yo todavía era vicecanciller y ella directora del DAPRE, y la vi ejerciendo con mucha capacidad su liderazgo al punto que logramos un acuerdo y notas diplomáticas con Estados Unidos para evitar una crisis mayor. Así que esperamos que todos los ministros, todas las ministras alrededor del programa de gobierno puedan sacar adelante las iniciativas y que podamos trabajar lo más armónicamente posible para que el país salga adelante, que es lo que Colombia necesita más que discusiones o que son inevitables, pero que tienen que dar paso a los acuerdos sobre lo fundamental que necesitamos. Sí, director, le quiero preguntar también por una pregunta que le hacía hace unos segundos, si es éticamente, ¿usted por qué no podía seguir en este gobierno como lo planteó al principio? Bueno, uno siempre tiene que estar pendiente de en qué momento uno debe renunciar, no se debe anclar a esos cargos públicos. El verbo renunciar es un verbo muy difícil de conjugar cuando se es funcionario de alto nivel de un gobierno o de un Estado. Pero es también la obligación que tenemos. A veces sirve para sacudir, para llamar la atención, pero en todo caso sirve para tener la conciencia tranquila. Así que yo tomé la decisión de apartarme después de 6 días, pero ya había estado en la vicecancillería y en la embajada de la Unión Europea, y voy a seguir trabajando en la calle y desde el territorio por consolidar y hacer avanzar el proyecto político y para que le vaya bien al gobierno y para que le vaya bien a Colombia. Señor Rojas, usted insiste en que cree en el proyecto político actual. ¿Cómo el pueblo colombiano puede creer en ese proyecto político con semejante fragmentación y división en ese gabinete?
Pues yo creo que en el proyecto político van a creer más de 130.000 familias que hoy están recibiendo por primera vez desde 1936 tierras en el marco de una reforma agraria que avanza a pesar de todas las dificultades. Yo creo que en este proyecto político creen los que saben desde los operadores turísticos que logramos casi que duplicar el número de turistas extranjeros con la idea de que Colombia es el país de la belleza y nos acercamos a 7 millones de turistas extranjeros que nunca antes había tenido Colombia y es un buen resultado. Creerán en el proyecto político las personas que van a recibir una pensión, los mayores de 65 años que no tenían derecho a una pensión mínima y que ahora la tienen. Y creerán también en el proyecto político los 120.000 jóvenes que han entrado gratuitamente a la universidad pública. Seguramente que hay dificultades, las hay problemas, los hay, pero este es un proyecto político que está encaminado a las grandes transformaciones del país y que merece mejorar, obviamente, pero también el respaldo de un país que tiene que salir adelante. Jorge, usted me habló de Laura Saravia, pero no habló de Armando Benedetti. Y para eso hay que recordar, obviamente, las fuertes palabras de la ministra del Medio Ambiente, como también de otros funcionarios. Las circunstancias que se produjeron en el marco del Consejo de Ministros, pues dan cuenta de una situación en la cual yo no estuve. Yo apenas estuve 6 días en el Consejo de Ministros. Logré coordinar 2 convocatorias que hicimos con el señor presidente y esas contradicciones y demás tendrán que superarse y aclararse. El presidente tiene la facultad de nombrar sus funcionarios y todos los funcionarios tenemos la obligación de acatar, nos guste o no, a las personas que llegan a ser parte del equipo de gobierno. Y si uno tiene alguna diferencia, pues la hace manifiesta, pero de la manera en que hay que hacerla manifiesta, renunciando. Sobre la llegada de Armando Benedetti, ¿usted qué le dijo al presidente Gustavo Petro? ¿Cuál fue la charla sobre él? Seguramente la hubo. La única charla que tuvimos fue cómo reformábamos el decreto que le daba vida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el afán del presidente de evitar tantas intermediaciones para que él pueda hablar con los ministros, para que él pueda dirigirse al país, para que él pueda salir un poco del encierro que está en la Casa de Nariño. El DAPRE es un micropoder con mucho poder y a mí me parece que hay que simplificar un poco su estructura administrativa y debe fortalecerse como una institucionalidad de la presidencia que tiene mucha importancia para el ejercicio del gobierno. Y esas fueron las propuestas que yo le hice al presidente, que seguramente se podrán discutir después, pero creo que ya todo esto es un asunto del pasado y hay que buscar qué conclusiones positivas le mandamos al país. El país necesita un mensaje de unidad, un mensaje de avance, que no perdamos la esperanza que podemos seguir adelante porque necesitamos que este gobierno salga adelante y que el país avance de verdad. Y ese es el llamado que yo puedo hacer ahora que ya no soy funcionario del gobierno. Sí, ¿y usted cómo cree que queda la moral del gabinete al interior de la presidencia después de que se evidenciaron estas fisuras, pero también sobre la base, las personas que ayudaron a elegir este proyecto político al ver estas divisiones? Las personas que ayudaron a elegir este proyecto político, que son más de 11 millones, creo que deben apoyar al gobierno, pero el gobierno debe responder a esas personas, no individualmente, no como sector político, pero sí hay que tener una sintonía con quienes ayudaron a elegir el gobierno. Pero el gobierno se debe a toda la nación. Por eso las acciones que se hagan en favor de todas las poblaciones, los que votaron o no por el presidente de la República, son las acciones que debemos empujar desde todos los sectores de la opinión nacional. Así que yo espero que la mejor manera de avanzar es cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Si Colombia cumple ese plan, Colombia va a ser mejor en los próximos años. Y espero que toda esta conmoción política y estas sacudidas que hemos vivido sirvan para juntar esfuerzos para llegar a lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el acuerdo sobre lo fundamental
que nos permita salir adelante con una idea común de país y de nación. El acuerdo sobre lo fundamental. Gracias, Jorge Rojas, exdirector del DAPRE, por estos minutos aquí en Noticias Caracol, señor.